El ejército estadounidense realizó experimentos de alto secreto en los años 70. Yo fui sujeto de prueba, y lo que vi fue aterrador. En el invierno de 1970, se llevó a cabo un experimento militar ultrasecreto en el desierto de Arizona. Casi todos los registros de este proyecto han sido destruidos, y la poca documentación que sobrevive es frustrantemente vaga. Lo único que se puede deducir de los documentos oficiales es que el proyecto fue dirigido por el Dr. Edward Gardner y que 3 reclutas fueron retirados del entrenamiento básico para servir como sujetos de prueba. El objetivo del experimento no puede verificarse a partir de los pocos documentos oficiales que quedan, pero se determinó el nombre clave, Proyecto Tuatara. El único sujeto de prueba superviviente fue localizado en una residencia de ancianos en el sur de California. Para proteger su privacidad, se le llamará Brian Jameson, y no se revelará el nombre de la residencia donde reside actualmente. A continuación, se presenta el recuerdo del señor Jameson, transcrito de una grabación de audio. Declaración de Brian Jameson sobre su participación en el Proyecto Tuatara. Solo les cuento todo esto porque me estoy haciendo viejo. Siento que la muerte se acerca como una niebla. No sé cuánto tiempo me queda. El Proyecto Tuatara fue una tragedia que jamás debe repetirse. Su historia necesita ser contada. A finales de 1969, me reclutaron para luchar en la guerra de Vietnam. No quería luchar. No soy un hombre violento, pero pasé todas las pruebas necesarias y no podía permitirme ir a prisión. Me arruinaría el resto de mi vida. Así que me enviaron al campo de entrenamiento. Llevaba 7 semanas de entrenamiento básico cuando aparecieron los intelectuales. 3 hombres con batas blancas impecables entraron al cuartel, escoltados por guardias armados. El sargento instructor nos indicó que obedeciéramos. Uno a uno nos llamaban por nuestro nombre. El hombre al que llamaban era escoltado fuera de la habitación y regresaba un rato después, generalmente con expresión algo perpleja antes de ponerse firmes. A continuación, me llamaron y seguí a los intelectuales y a un guardia fuera de la habitación. Me llevaron a una pequeña oficina y uno de los científicos sacó una baraja de cartas. Arqueé una ceja, comprendiendo ahora por qué los demás reclutas estaban confundidos. El científico sacó una tarjeta y la sostuvo frente a él, de espaldas a mí, para que no pudiera ver cuál era. «Señor Jameson», dijo con calma, «¿podría decirme qué tarjeta estoy sosteniendo?» Siempre tuve un don especial. Era excelente adivinando cosas que no debería saber. No era perfecto y tenía que concentrarme bastante, pero si me pedían que adivinara una carta o si una moneda saldría cara o cruz, normalmente acertaba. No sé cómo ni por qué. No es que viera el futuro ni tuviera una habilidad sobrehumana para calcular probabilidades. Simplemente me llegó, como si alguien me lo hubiera metido directamente en la cabeza. Sin embargo, con las apuestas no funcionaba. Hay demasiados factores. Me hacía sentir como si estuviera escuchando una conversación desde el otro lado de la habitación. Lo aprendí a las malas, después de perder casi todo mi sueldo en un casino. Así que di mi respuesta. Creo que era el rey de picas. El científico pareció ligeramente sorprendido y sacó otra carta, haciéndome la misma pregunta. Luego otra. Y otra. Esto continuó un rato, antes de guardarse las cartas en el bolsillo. Me hizo señas para que lo siguiera, y así lo hice. Pero no me llevaron de vuelta al cuartel. Me llevaron a un camión y me dijeron que me sentara. El científico volvió adentro, y un guardia trajo una pequeña bolsa con las pocas pertenencias que tenía en la base. Después de 1 hora más de espera, los científicos regresaron y el camión se fue. Después de conducir un poco y tomar un avión, me encontré en Arizona, en una base llamada Fort Johnston. Me acompañaron a mi alojamiento y me llevé una grata sorpresa. Lejos de los barracones lúgubres y abarrotados a los que me había acostumbrado durante las últimas 7 semanas, ahora prácticamente tenía mi propia habitación de hotel. Era pequeña, sí, y los muebles, básicos, pero me sentía como en el paraíso comparado con el entrenamiento básico. Era mucho más privada, salvo por la cámara de seguridad en un rincón. Me dieron algo de comer y un poco de tiempo para dormir. Por la mañana, me despertaron unos golpes en la puerta.
Me levanté rápidamente y abrí. El guardia del otro lado me dijo bruscamente: «El doctor Gardner desea verlo». Me acompañaron por un laberinto de pasillos hasta una oficina bien iluminada. Diagramas anatómicos del cerebro humano y obras de arte psicodélico colgaban por todas las paredes, y tras un escritorio de caoba de aspecto caro, se sentaba un hombre al que llegaría a temer el resto de mi vida. «Siéntese, señor Jameson», dijo, sonriendo cortésmente mientras señalaba una silla frente a él. «Me llamo el doctor Gardner. Seguro que se pregunta por qué está aquí». Gardner era un hombre atractivo, de unos 40 o 50 años. Tenía pómulos prominentes y una melena canosa. Parecía bastante sincero, pero había un sutil matiz de amenaza en su voz, algo que me inquietó profundamente. Un poco nervioso, tragué saliva antes de decir: «Sí, señor, realmente no me han dicho ninguna razón por la que estoy aquí». Gardner rió suavemente, entrelazando los dedos y mirándome fijamente. «Tiene un don muy especial, señor Jameson. Muy especial, sin duda. Diría que es único entre 1.000.000, al menos. Solo hemos encontrado a otros 2 Espers con su talento». Parpadeé, confundido. «¿Espers?». Gardner cerró los ojos y negó con la cabeza, sonriendo para sí mismo. «Disculpe, señor Jameson. A veces olvido lo especializado que es mi campo de estudio. Es un acrónimo: perceptores extrasensoriales, PES, o aquellos que poseen percepción extrasensorial. Para usar un término más coloquial, psíquicos». Me eché a reír, no pude evitarlo. Aunque su expresión no cambió, vi que algo se endurecía en los ojos del doctor Gardner, así que intenté tranquilizarme. «Lo siento, doctor, creo que se equivocó de persona. Solo tengo un poco de suerte, eso es todo». Con un tono un poco más serio, Gardner dijo: «No me equivoco, señor Jameson, y al parecer usted tampoco. De las 20 cartas que le pedimos que adivinara, ¿sabe cuántas se equivocó?». Negué con la cabeza: «Ninguna». Todas las cartas fueron acertadas. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. El doctor Gardner siguió hablando, sin darme tiempo a responder. «Aproximadamente el 1% de los seres humanos posee algún nivel de percepción extrasensorial, aunque generalmente solo se presenta en breves destellos. De ese 1%, solo otro 1% es capaz de usar la percepción extrasensorial de forma constante. Y de ese 1%, solo el 1% obtiene algo más que ideas vagas, como distinguir si una carta es negra o roja. ¿Tiene idea de lo absurdamente raro que es alguien con sus talentos, señor Jameson? Las probabilidades están astronómicamente en su contra». «Lo dices como si tuvieras algún superpoder», murmuré, empezando a sudar un poco. Ante esto, Gardner soltó una carcajada, casi doblándose en la silla. Tras calmarse un poco, se secó una lágrima y dijo: «Yo no lo llamaría un superpoder, señor Jameson, al menos no todavía». Se puso de pie, se acercó a uno de los carteles anatómicos y señaló un pequeño objeto del tamaño de un guisante, ubicado aproximadamente en el centro del cerebro. «¿Sabes para qué sirve esta parte del cerebro?». Negué con la cabeza. Gardner se rió con las manos en alto. «Yo tampoco. Al menos, no exactamente. Se llama glándula pineal y ha sido objeto de debate durante siglos. René Descartes creía que era la sede del alma humana, y tanto Georges Bataille como Elena Blavatsky la llamaban el tercer ojo. Creo que esta diminuta glándula es, de hecho, el vestigio de algún tipo de órgano extrasensorial, uno que permite el desarrollo de capacidades psíquicas». Asentí nerviosamente, preocupándome por en qué me estaba metiendo. «¿Y, dónde encajo yo en este documental?». Se detuvo un momento, mirándome fijamente. Sus ojos parecían hambrientos, depredadores, como si yo fuera solo un trozo de carne selecta. Un segundo después, la mirada desapareció. «Vamos a intentar estimular tu glándula pineal, jovencito. Si la glándula pineal es, en la mayoría de las personas, un órgano vestigial, entonces contigo debe estar funcionando al menos a medias. Creo que con la ayuda adecuada podemos activarla por completo, permitiéndote acceso total a la telepatía, la telequinesis, la precognición, de todo. Si todo sale según lo previsto,
Podrías obtener poderes con los que el hombre ni siquiera ha soñado. Me quedé allí sentado, pensando unos segundos. Pregunté, ¿y si me niego? A seguir adelante con el experimento, quiero decir. El doctor Gardner se inclinó sobre mí, todavía sonriendo. Debía de medir al menos 1,98 metros. Bueno, la infantería siempre necesita más forraje para la picadora de carne, ¿no? Me deslizó un acuerdo de confidencialidad por el escritorio. Lo firmé en el acto. Los siguientes días transcurrieron como un rayo. Me hicieron radiografías, exámenes físicos, análisis de sangre. Me colocaron en tanques de privación sensorial con electrodos en las sienes. Y de todo. Me sentía como una rata de laboratorio. Durante este tiempo conocí a los otros 2 sujetos de prueba, Robert Stetson y Hank Dillinger. Stetson era un hombre enorme, con más de 90 kilos de músculo. Antes de ser reclutado, trabajaba como obrero de la construcción y se notaba. A pesar de su inmenso tamaño, era un poco tímido y muy educado. Era reservado y hablaba en voz baja. Me dio la impresión de que estaba nervioso por toda la situación. Dillinger, en cambio, era muy pequeño. No tengo ni idea de cómo superó los requisitos de peso y altura. Debía de medir como mucho 1,50 metros y era delgado como una tabla. Hablaba mucho, creo que solo para oírse. Si Dillinger albergaba alguna preocupación o duda, desde luego no la demostraba. Dillinger solía hablar de que iba a ser un superhéroe y que, una vez terminado el proyecto, sería una especie de celebridad. Envidiaba su ingenuidad. Los intelectuales empezaron a darnos pastillas después de averiguar todos nuestros signos vitales. Unas pastillas blancas, sin marcas ni nada parecido. Nunca nos dijeron qué era la droga, solo se aseguraron de que la tomáramos con regularidad. Fue Stetson quien empezó a quejarse primero, aproximadamente una semana y media después de que empezáramos a tomar las pastillitas blancas. Estábamos comiendo la cena que nos recetó el médico en la cafetería, con mucha fruta y verdura, cuando Stetson dejó el tenedor y nos miró a Dillinger y a mí con solemnidad. «¿Qué te pasa, grandullón? ¿Esta comida para conejos no te llena lo suficiente?», dijo Dillinger, haciendo girar un trozo de lechuga en su tenedor. Quería preguntarles algo, pero podría sonar un poco raro. Había vacilación en la voz de Stetson. Parecía preocupado de que nos riéramos de él. «Oye, mientras no nos propongas matrimonio, creo que mantendremos la mente abierta», bromeó Dillinger, riéndose para sí mismo. Le di un ligero golpe en el hombro y lo miré con frialdad. La expresión seria de Stetson permaneció inalterada y habló en voz baja. «¿Alguno de ustedes ha estado oyendo cosas?». Me incliné más cerca. «¿Qué clase de cosas, Stetson?». Suspiró, desplomándose un poco. «Noté ojeras. No sé cómo expresarlo con palabras», murmuró. «Es como un susurro en mis oídos. Se oye más fuerte cuando estoy cerca de alguien y más bajo cuando estoy solo. La verdad es que me preocupaba volverme loco». Nos quedamos en silencio unos segundos, mirándonos. Creo que ninguno de los dos sabía muy bien qué decir. Yo hablé primero. «¿Has hablado con el médico sobre este Stetson? Quizás sea algún efecto secundario de las pastillas que debería conocer». Stetson negó con la cabeza. «No se lo he dicho. Tengo la sensación de que podría no ser un efecto secundario. Me preocupa que esto sea lo que debería pasar. Quizás este sea solo el primer paso». Dillinger y yo nos miramos nerviosos antes de cambiar de tema. Terminamos de comer sin mencionar las voces y nos fuimos a dormir. Estaba a punto de quedarme dormido cuando empecé a oírlas también. Eran silenciosos, apenas audibles, como el viento susurrando en la brisa. Ni siquiera podía distinguir palabras específicas, solo un leve zumbido. Era casi relajante en cierto modo, pero el miedo a perder el contacto con la realidad me mantuvo despierto el resto de la noche. Fui a contarle al doctor Gardner lo que me pasaba a primera hora de la mañana. Tenía miedo de que algo hubiera salido mal, de que estuviera teniendo una mala interacción con el medicamento. Mientras caminaba por los pasillos hacia su consultorio, oía las voces cada vez más fuertes al pasar cerca de la gente, como cuando la estática de la televisión empieza a formar imágenes coherentes al ajustar la antena. El doctor Gardner me recibió con una amplia sonrisa al entrar en la consulta.
Ah, señor Jameson, ¿en qué puedo ayudarle?, preguntó alegremente. Doctor, me preocupa que las pastillas que he estado tomando tengan algún problema. Sigo oyendo unas voces tenues, como un zumbido constante en la cabeza. Me senté en una silla y me froté las sienes. Empezaba a sentir náuseas por el ruido blanco constante y la falta de sueño. El doctor Gardner corrió hacia mí de inmediato, examinándome como una ameba en una placa de Petri. ¿Voces? ¿Qué dicen? ¿Cuándo empezó esto? Hice una mueca cuando me iluminó la cara con una linterna para comprobar la dilatación de mis ojos. No sé, son demasiado silenciosos y demasiados para distinguir las palabras. Empecé a oírlos anoche, pero Stetson me dijo que los oía ayer. El rostro del doctor Gardner se endureció al apagar la linterna. Toda su jovialidad y entusiasmo parecieron desvanecerse, reemplazados por la ira. ¿Stetson también ha estado oyendo cosas? ¿Por qué no me informó de inmediato? Empecé a responder, pero me interrumpieron. Ese neandertal estúpido e idiota, ¿no sabe qué hacemos aquí? ¿Qué hago yo? Estamos a punto del mayor avance científico desde el descubrimiento del fuego, ¿y este imbécil no le dice a su maldito médico lo que está pasando? El doctor Gardner casi chillaba. Había dejado de examinarme y ahora daba vueltas por la habitación como un tigre enjaulado. Me quedé completamente quieto, con ganas de vomitar. Sentía un extraño hormigueo que parecía provenir de mi cabeza. Las voces seguían siendo cacofónicas, pero a través del caos podía percibir un leve indicio de una voz distinta. Podía oír al doctor Gardner resonando en mi cabeza, igual que lo oía al otro lado de la habitación. Doctor, creo que estoy escuchando sus pensamientos. Interrumpiendo su discurso, el doctor Gardner cruzó rápidamente la habitación, mirándome fijamente. ¿Qué dijiste? Negué con la cabeza, intentando despejarme. Justo ahora, cuando estabas enfadado, oí una voz más fuerte que las demás. No entendí lo que decía, pero parecía la tuya. La sonrisa emocionada regresó al rostro del doctor Gardner mientras seguía observando. «Excelente», dijo. «Ahora podemos pasar a la siguiente etapa». Después de darme agua y pastillas para dormir, el doctor Gardner me envió de vuelta a mi habitación para descansar. Con la ayuda de las pastillas, pude dormirme bastante rápido, a pesar de las voces. Desperté unas horas después y alguien llamó a mi puerta. Era un científico que me traía una bandeja de comida y un par de pastillas blancas. «Tu dosis ha aumentado», dijo, dándome un vaso de agua. «De ahora en adelante tomarás 2 pastillas al día». Hice lo que me dijeron, tragué las pastillas y comí. El murmullo constante de voces me impedía revelarme. Después de comer, me volví a dormir. Los siguientes días fueron difíciles de recordar. No podía pensar debido a los constantes sonidos de los pensamientos de los demás. Tuve que tomar pastillas para dormir para descansar, lo que me causaba somnolencia constante. Y comencé a tener una migraña terrible casi a todas horas. Fue durante un examen físico que tuve la convulsión. Un minuto después, me estaban haciendo una prueba de reflejos y, de repente, estaba en el suelo, retorciéndome sin control. Recuerdo oler algo metálico y que mi vista se llenó de luces extrañas. Las voces en mi cabeza se hacían cada vez más fuertes, más difíciles de ignorar. Finalmente, perdí el conocimiento. Cuando recuperé la conciencia, estaba en la enfermería con la cabeza envuelta en gasas. Intenté moverme, quitarme las vendas, pero sentí que un camillero me sujetaba y el pinchazo de una aguja clavándose en mi brazo. Pero mientras forcejeaba para liberarme de las ataduras, recuerdo oír algo con mucha claridad. Una voz extrañamente clara que decía: «Maldita sea, no le habrán dado suficientes sedantes». La siguiente vez que desperté, me habían quitado las vendas, salvo por una pequeña gasa entre los ojos. Al darse cuenta de que estaba despierto, una enfermera trajo al doctor Gardner. Se sentó junto a la cama y sonrió con insinceridad, con los ojos llenos de curiosidad. «¿Cómo se encuentra, señor Jameson?» Cerré los ojos por un momento y le oí decir: «Es posible que la trepanación haya mejorado sus habilidades». «¿Qué es la trepanación?»,
logramos? Pregunté sin entender por qué hablaba como si yo no estuviera presente. El doctor Gardner pareció sorprendido. ¿Por qué lo pregunta? Inmediatamente después, oí su voz. Aún no debería saber nada de la trepanación. Acaba de despertar. Quizás escuchó a alguien hablar de ello mientras recuperaba la conciencia. Pero incluso mientras oía la voz del doctor Gardner decir esas palabras, me di cuenta de que sus labios no se movían. Lo pensaste. Pensaste en algo sobre cómo mejorar mis habilidades. El doctor Gardner parecía asombrado. ¿Puedes oír mis pensamientos? ¿Cómo los percibes? ¿Son imágenes o sonidos? ¿Qué tan nítidos son? ¿Existen diferentes niveles de conciencia o solo uno que puedas percibir? Mientras hablaba en voz alta, también podía oír su mente acelerada, formulando docenas de preguntas y teorías. Era un poco abrumador, pero ya no era doloroso, no como antes. Más despacio, por favor, doctor, le supliqué. Es difícil concentrarse con tantas preguntas y pensando tan rápido. Y, por favor, dígame, ¿qué es la trepanación? Gardner respiró hondo. De acuerdo, pero tienes que prometerme que mantendrás la calma. Podía oír su voz de nuevo en mi cabeza, diciendo, no le va a gustar esto. Espero no tener que llamar a seguridad. Estaré tranquilo, dije, solo dímelo. La trepanación es un procedimiento médico que consiste en perforar un pequeño orificio en el cráneo para reducir el exceso de presión. Su glándula pineal ha comenzado a expandirse rápidamente, por lo que tuvimos que perforar una abertura para liberar el exceso de presión y evitar otra convulsión. Es totalmente seguro, y solo se necesitó aproximadamente medio centímetro de diámetro. La piel se regenerará rápidamente y solo quedará una cicatriz muy leve entre los ojos. Salté de la cama, intentando estrangularlo. Estaba harta de que me trataran como a una rata de laboratorio, de que me vigilaran y me administraran drogas cuyos efectos desconocía, y que me perforaran el cráneo contra mi voluntad fue lo que me hizo estallar. Inmediatamente, 2 camilleros me llevaron corriendo y me sujetaron de nuevo a la cama. Una enfermera me dio un sedante. Sabía que no podrías con ello, dijo Gardner, ajustándose la corbata. Hay gente que no ve el panorama general. Eres un hombre afortunado, Jameson, y algún día me lo agradecerás. Con esto me desmayé. Finalmente, me dieron de alta de la enfermería y me llevaron de vuelta a mi habitación. Además de los exámenes de salud física, también me sometieron a más pruebas para determinar el desarrollo de mis habilidades psíquicas. Me pidieron que adivinara qué pensaba alguien, si mentía, etc. Pusieron a mi objetivo tras láminas de vidrio, acero, hormigón e incluso plomo. Pero siempre lo adivinaba. Parecía que el pensamiento podía atravesar cualquier sustancia. Tampoco tenía que preocuparme demasiado por dejarme abrumar por los pensamientos de los demás. Ahora podía concentrarme en una sola mente a la vez o bloquearlas todas si quería. Dillinger y Stetson también participaron en estos experimentos. Resulta que todos sufrimos convulsiones casi al mismo tiempo y también nos realizaron una trepanación. Nos pidieron que intentáramos mantener conversaciones exclusivamente a través del pensamiento y que intentáramos hablar en voz alta lo menos posible. Fue bastante interesante comunicarnos a través del pensamiento. Con la telepatía no se miente, no hay barreras emocionales. El antes tímido Stetson se volvió de repente increíblemente hablador y amigable, mientras que Dillinger resultó ser extremadamente inseguro de sí mismo, disimulándolo con burla y humor. Fuimos sinceros el uno con el otro, y en las semanas en que desarrollamos nuestras habilidades, me sentí más cerca de ellos que con nadie en mi vida. Con el tiempo, aprendimos a ver imágenes mentales y a sentir también las sensaciones recordadas, no solo a oír palabras. Dillinger nos contó sobre su infancia como el menor de 5 hermanos, sobre lo difícil que fue crecer luchando por la atención de sus padres. Vi el sucio apartamento que compartía con otras 7 personas y pude oler la contaminación de la calle bajo su ventana. Stetson nos habló de su pasión por la naturaleza y pude sentir el viento y oler la hierba mientras recordaba sus caminatas por los parques nacionales. Todo parecía ir mejor.
El doctor Gardner aún no se había disculpado por perforarnos la cabeza, pero al menos no parecía tenerme rencor por haberlo atacado. Continuábamos mejorando nuestras habilidades y nos hacíamos más fuertes. Para entonces, tomábamos 3 pastillas al día. Entonces ocurrió el incidente con Dillinger. Estábamos en nuestras habitaciones, pero aún así nos comunicábamos telepáticamente. Dillinger nos mostraba un recuerdo de su primera mascota, un gatito llamado Hot Dog, cuando su agradable recuerdo se vio truncado por el pánico y el terror. ¿Qué demonios es eso? Swing lo oí pensar, con el miedo irradiando por su mente. ¿Qué pasa? ¿Qué ves?, preguntó Stetson, intentando tranquilizarlo con pensamientos serenos. No podíamos entender con claridad qué pasaba por la mente de Dillinger debido al pánico, así que nos quedamos aislados, salvo por lo que pensaba. Es horrible. Dios mío, ¿por qué se mueve así? ¿Esa es su cara? ¿Acaso tiene cara? Quizás si no me muevo, se vaya. Podía oír la mente de Dillinger acelerada, podía sentir el terror atravesando sus pensamientos como dagas de hielo. Stetson y yo salimos corriendo de nuestras habitaciones, llamando a los guardias para que ayudaran a Dillinger. No había gritado. Al parecer, estaba completamente paralizado de terror. Para cuando llegamos, estaba inconsciente, pero ileso. Algunos miembros del personal médico lo llevaron en camilla a la enfermería, mientras los guardias registraban su habitación para ver si alguien o algo podía estar escondido allí. Mientras los guardias saqueaban las habitaciones de Dillinger, empecé a sentir una sensación de inquietud, como si alguien hubiera pisado mi tumba. Se me erizaron los pelos de la nuca y sentí como si algo me estuviera observando. Stetson me puso una mano en el hombro para calmarme y oí su voz hablar en mi mente. Yo también lo siento. Al día siguiente, Dillinger seguía en la enfermería, casi catatónico, pero vivo. Estaba consciente, pero cada vez que Stetson o yo intentábamos contactarlo, era como el equivalente telepático a la estática de radio. El hombre se había refugiado tanto en su mente que prácticamente nos había bloqueado. El doctor Gardner nos reunió a Stetson y a mí en el laboratorio principal, un lugar al que nunca se nos había permitido acceder. Todos los mecheros Bunsen, microscopios y demás instrumentos científicos habían sido apartados para dejar espacio a un extraño dispositivo electrónico en el centro del laboratorio. Había visto dispositivos de electrochoque en las películas, y parece que este aparato fue creado a partir de un par de ellos, junto con otros cachivaches. Cerca había 3 sillas, con lo que parecían tiaras hechas de circuitos y electrodos encima. Los inusuales cascos estaban conectados a la máquina principal mediante una maraña de cables. «Doctor, ¿no nos va a dar electrochoques?», Zrenia pregunté, mirando al doctor Gardner con cansancio. Sonrió con sorna, pero negó con la cabeza. «No exactamente, señor Jameson. El voltaje será bastante bajo y mucho más preciso. Esta máquina está diseñada para estimular suavemente la glándula pineal, lo que, con suerte, debería potenciar aún más sus habilidades». «¿Con suerte?», Zrenia preguntó Stetson nervioso. El doctor Gardner ignoró su pregunta y nos indicó que nos sentáramos en las sillas. Al principio dudé, pero luego me di cuenta de los guardias con rifles que estaban junto a la puerta. Me senté, nervioso por lo que sucedería a continuación. 2 técnicos nos sujetaron con resistentes correas de cuero antes de colocarnos los anillos electrónicos en la cabeza, asegurándose de que cada pieza encajara perfectamente. Después de que los técnicos se alejaran de la máquina, el doctor Gardner nos miró con una sonrisa, con la mano sobre una gran palanca metálica. «No tienen absolutamente nada que temer, caballeros. Esto no debería tardar mucho». Con esto, accionó el interruptor. Al instante, oí un suave zumbido que emanaba de la máquina y un leve cosquilleo en las sienes. Era como si una oruga peluda me recorriera la frente. No era necesariamente desagradable, pero sí una sensación inusual. Le pregunté a Stetson mentalmente, «¿Lo sientes?». Lo oí empezar a responder telepáticamente antes de sentir una repentina sensación de ardor en el cráneo y un fuerte crujido. Todo se oscureció por un instante y un zumbido llenó mis oídos. Al recuperar la vista y la audición, oí a uno de los técnicos gritar, «¡Sobrecarga!».
Me di cuenta de que mi casco se había quemado. Ya no sentía ningún hormigueo. Curiosamente, tampoco oía a Stetson. Vi a los técnicos correr a sacarnos de las sillas. Uno de ellos logró desatarme rápidamente las correas y arrancarme los electrodos quemados de la cabeza, pero el otro salió despedido hacia atrás al tocar a Stetson con un crujido como un trueno. Me sacaron de la silla a rastras, sobresaltado, pero vivo. Mientras me ponían a salvo, vi cómo Stetson empezaba a gritar. Sin que nada lo tocara, las correas se soltaron y empezó a levitar lentamente hacia arriba, con el casco electrónico atado a la máquina. Profundos cortes aparecieron por sí solos en su cuerpo, atravesando la ropa y la piel, dejando un torrente de sangre sobre el frío linóleo. Todos observamos en silencio atónito cómo le arrancaban la piel y la ropa que le quedaba, y la tiraban al suelo sin cuidado. A continuación, le arrancaban los músculos, como un carnicero que rebana cuidadosamente un cadáver. Mientras tanto, seguía gritando, incluso después de que le expusieran los pulmones. Debería haber muerto mucho antes, pero algo lo mantenía con vida. Tras la pérdida de los músculos, llegaron los huesos, que cayeron al suelo con un ruido metálico, brillando blancos bajo la luz fluorescente. Luego se fueron el tracto digestivo y el sistema circulatorio. Solo después de que los pulmones cayeran al suelo en un montón húmedo, dejamos de oír ese grito espeluznante. Solo quedó su sistema nervioso central, suspendido en el aire como una marioneta. Pude ver la superficie de su cerebro latir húmedamente, lo que me hizo comprender que incluso ahora seguía vivo. Hubo un último y devastador estallido eléctrico, y la máquina explotó por completo. Los restos de Stetson se desplomaron en el suelo, un tembloroso montón de nervios y materia gris. Rezó para que el impacto finalmente lo matara. Los siguientes días se me difuminan en la memoria. No sé si fue por el trauma o por el leve daño cerebral que sufrí debido a la sobrecarga. Recuerdo que pusieron a prueba mis habilidades. Me hicieron intentar adivinar qué estaba pensando alguien, decir qué carta sostenía, etc. Suspendí todas las pruebas. Lo que alguna vez tuve se perdió. El shock que sufrí me quemó la glándula pineal. Probablemente me habría matado si no estuviera ya tan inflamada por los tratamientos médicos. Me dijeron que la versión oficial que debía contar era que fui herido en combate y dado de baja honorablemente. Me dieron suficiente dinero para cubrir mis necesidades durante bastante tiempo, con el acuerdo de que desaparecería en cuanto se supiera la verdad. Ya lo he gastado hace tiempo, y aunque no lo hubiera hecho, no creo que lo necesitara mucho más tiempo. Por eso les cuento todo esto. Dillinger nunca se recuperó del todo. Finalmente recuperó la capacidad de moverse y comer por sí solo, pero no pronunció palabra alguna después de lo que vio. Permaneció en una institución psiquiátrica el resto de su vida, hasta su suicidio hace un par de décadas. Pobre desgraciado. No sé exactamente qué mató a Stetson o destrozó la mente de Dillinger, pero tengo una teoría. El Dr. Gardner dijo que algunos creen que la glándula pineal es un tercer ojo, y sí tienen razón. He leído sobre dimensiones superiores, sobre mundos paralelos que podrían coexistir en el mismo espacio físico, pero en un plano superior. ¿Y si eso es lo que vio Dillinger? Una vez que su glándula pineal fue lo suficientemente avanzada como para funcionar como un órgano sensorial, vio un ser de otra realidad, superpuesto a la nuestra, tan completamente ajeno y diferente de lo que entendemos que solo mirarlo es suficiente para aniquilar la cordura de un hombre. Creo que cuando la sobrecarga inundó el cerebro de Stetson, le permitió ver completamente su mundo, y lo desmembraron solo para ver qué lo impulsaba. En cuanto a qué le pasó al doctor Gardner, no lo sé. En un mundo justo, lo juzgarían por asesinato, pero sé que este no es un mundo justo. Quizás se retiró en desgracia, dependiendo del dinero manchado de sangre del gobierno para vivir el resto de sus días. No lo creo. Espero que hayan cerrado el proyecto Tuatara, pero a veces me preocupa que simplemente lo hayan pospuesto. Los avances que hicieron fueron demasiado grandes como para preocuparse por el daño causado a 3 reclutas. A veces me desvelo por las noches, pensando en la posibilidad de que aún estén trabajando en ello en algún lugar, en una instalación aún más remota. Si es así, rezo para que nunca lo logren.
Fin de la transcripción.